El día que perdí todo. El salón rebosaba de vida. Los invitados, con sus mejores galas, desfilaban entre mesas decoradas con flores exóticas y copas de cristal que tintineaban al brindarse. Los meseros, impecablemente uniformados, se movían con precisión mientras servían exquisitos aperitivos. Todo estaba calculado, cada detalle planeado para la gran noche de mi esposo. Bueno, para nuestra gran noche, o eso creía yo. Desde el centro del salón, observaba cómo él se desenvolvía con maestría entre la multitud. Con su sonrisa magnética y su porte elegante, era imposible no mirarlo. Me sentí orgullosa por un breve instante, aunque algo en su actitud me incomodaba. Tal vez era el vacío en su mirada cuando cruzaba la mía. Tal vez eran las risas demasiado dulces de Julia, mi mejor amiga, quien siempre estaba un poco demasiado cerca de él. Damas y caballeros, su atención, por favor, anunció mi esposo, levantando una copa. Su voz resonó con autoridad, acallando las conversaciones al instante. Esta noche es especial. No solo celebramos el éxito de nuestra empresa, sino también un nuevo capítulo en mi vida. Una oleada de nervios recorrió mi cuerpo. Algo no estaba bien. Sus palabras eran demasiado solemnes, demasiado calculadas. Entonces, se giró hacia mí. Su mirada no contenía el amor que solía tener. Era fría, casi triunfante. Quiero aprovechar este momento para ser honesto con todos ustedes, continuó, mientras las miradas de los invitados oscilaban entre la curiosidad y la anticipación. Después de mucha reflexión, he decidido poner fin a mi matrimonio. El aire se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido de golpe. Un murmullo de incredulidad se extendió por el salón. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir desenfrenado. Mi mente intentaba procesar sus palabras, pero el golpe fue demasiado brutal, demasiado público. No es una decisión fácil, pero es lo correcto, añadió, sin una pizca de remordimiento. Julia, por favor, acompáñame. Mis ojos siguieron los suyos hasta el fondo del salón, donde Julia se levantó con una sonrisa radiante. Vestida con un rojo escarlata, que parecía gritar su traición, avanzó lentamente entre los invitados. Su caminar era casi teatral, como si disfrutara cada mirada incrédula que recibía. Cuando llegó a su lado, él tomó su mano con una naturalidad que me destrozó. La alzó como si fuera un trofeo, mientras mi mente gritaba en silencio. No solo me había humillado, sino que lo había hecho con una crueldad calculada. Era el colmo de la traición, mi esposo y mi mejor amiga, juntos, declarando su amor frente a mí y todos nuestros conocidos. Julia es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, declaró, sellando mi destrucción con esas palabras. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero no iba a darles el gusto. Me obligué a mantenerme firme, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Las miradas de compasión y curiosidad de los invitados eran peor que cualquier palabra. Cada segundo que pasaba era una agonía. Decidí que no me quedaría para presenciar más. Dejé mi copa sobre la mesa con una calma fingida y caminé hacia la salida. Cada paso era una lucha, pero me negaba a correr. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no lo sentí. Mi cuerpo estaba entumecido por la ira, la humillación y algo más oscuro que comenzaba a surgir, un odio implacable. Me apoyé contra la pared del edificio, respirando con dificultad mientras las imágenes de lo que acababa de suceder se repetían en mi mente. Sus palabras, su tono, la sonrisa de Julia, todo era un veneno que ardía en mis venas. Entonces, algo cambió. El dolor comenzó a transformarse en una determinación feroz. Esto no se queda así, susurré, con una voz tan baja que apenas me reconocí. No sabía exactamente cómo, pero en ese momento juré que me vengaría. No solo recuperaría lo que me habían arrebatado, sino que los destruiría en el proceso. Si ellos pensaban que me habían derrotado, no podían estar más equivocados. La mujer que habían humillado esta noche desaparecería, y en su lugar surgiría alguien que no podrían imaginar. La luna brillaba intensamente en el cielo, como un testigo silencioso de mi promesa. Mientras me alejaba del lugar, mi corazón, ahora endurecido por el odio, comenzó a latir con una nueva fuerza. Había perdido todo, sí.
pero también había ganado algo invaluable, un propósito. Y eso era más poderoso que cualquier cosa que pudieran arrebatarme. El resurgir de las cenizas. El tren avanzaba con un traqueteo constante, llevando consigo el sonido de mis pensamientos. Afuera, la ciudad que una vez llamé hogar desaparecía, borrándose en el horizonte como un mal sueño. Mis manos estaban frías y temblorosas, pero mi mente ardía con una sola idea: venganza. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche que me destruyó. Me refugié en un pequeño apartamento que apenas podía pagar, ignorando las llamadas de amigos y familiares. ¿Qué podían decirme? ¿Lo siento? ¿Eres fuerte? No querían consolarme, querían el morbo de los detalles. Nadie, absolutamente nadie, entendía lo que se sentía ser humillada así, convertida en el hazmerreír de todos. Una noche, mientras me hundía en el sofá con una botella de vino barato y lágrimas que no dejaban de fluir, encontré un sobre deslizado por debajo de mi puerta. Sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una nota que decía: a veces, el mejor camino es empezar de nuevo. Toma esto como un impulso hacia el poder que mereces. Dentro había un boleto de tren, un mapa con un destino subrayado y una tarjeta negra con una sola palabra grabada en dorado: renace. Por un instante pensé que era una broma, pero algo en esa tarjeta despertó algo dentro de mí. No tenía nada que perder. Y así, unas horas después, estaba en este tren, rumbo a lo desconocido. Cuando llegué al destino, una ciudad cosmopolita donde las luces brillaban como estrellas artificiales, me sentí diminuta y perdida. Pero no me permití dudar. Seguí las instrucciones del mapa hasta un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Allí me recibió una mujer alta, de cabello platinado y una presencia imponente. Te estábamos esperando, dijo con una sonrisa que parecía leer mi alma. Me condujo a una sala minimalista, donde un hombre de mirada penetrante esperaba. En la mesa frente a él había documentos, una laptop y una grabadora. Sabemos lo que te hicieron, dijo sin rodeos. Y sabemos lo que quieres hacer. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo lo sabían? ¿Quiénes eran estas personas? No necesitas entenderlo ahora. Lo que necesitas es un plan. Nosotros podemos darte las herramientas. A cambio, queremos lo mismo que tú: destruirlos. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Los meses siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y transformación. Descubrí habilidades que nunca supe que tenía. Aprendí a leer a las personas, a manipular situaciones a mi favor, a utilizar la tecnología y las redes sociales como armas. Me enseñaron a moverme en el mundo empresarial como un depredador. Mis noches estaban llenas de estudios y mis días, de entrenamientos físicos y psicológicos. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer rota que fui y me acercaba a alguien completamente nuevo. Cambié mi nombre, mi apariencia, mi forma de hablar. El dolor seguía allí, pero lo convertí en combustible. Un día, mientras revisaba una lista de empresas en las que podría invertir con mis nuevos contactos, un nombre familiar apareció en mi pantalla: Corporación Moretti. La empresa que mi ex esposo y yo habíamos construido juntos. Ahora, él la manejaba con Julia como su mano derecha. Ver sus nombres juntos fue como una descarga eléctrica en mi sistema. Tomé un sorbo de vino, sonreí y murmuré para mí misma: vamos a empezar el juego. El primer movimiento fue infiltrarme en sus círculos sociales. Con mi nueva identidad y mis contactos, logré asistir a eventos exclusivos donde sabía que estarían. En mi primer encuentro, me aseguré de que no me reconocieran. Pasé cerca de ellos, sosteniendo una conversación superficial con alguien influyente, pero lo suficientemente cerca como para que notaran mi presencia. Julia me miró con recelo, como si algo en mí le resultara familiar. ¿Quién es ella?, le preguntó a mi ex esposo. No lo sé, pero parece alguien importante, respondió él, sin saber que esa alguien era la mujer que habían destruido. Día tras día, trabajé para debilitar su posición. Compré acciones de su empresa a través de intermediarios, comencé a publicar artículos anónimos exponiendo errores estratégicos que Julia había cometido.
y utilicé mi conocimiento de sus debilidades para plantar semillas de discordia en su relación. Todo lo hacía desde las sombras, invisible, como un fantasma del pasado. Pero no era suficiente. Quería más. Quería que sintieran lo que yo sentí. Quería verlos desmoronarse. La culminación llegó una noche lluviosa. Recibí una invitación para una gala de beneficencia que ellos mismos organizaban. Sabía que esta sería mi gran oportunidad para hacer mi entrada triunfal. Me vestí con un atuendo que irradiaba poder, cada detalle calculado para que todas las miradas se posaran en mí. Cuando entré al salón, el murmullo de la multitud cesó por un instante. Ellos estaban allí, en el centro, rodeados de socios y admiradores. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el reconocimiento en los ojos de Julia. Su rostro perdió el color. Mi ex esposo, en cambio, parecía paralizado, incapaz de articular palabra. Sonreí con calma, levanté una copa hacia ellos desde la distancia y desaparecí entre la multitud. Ese fue solo el comienzo. El primer encuentro. La noche estaba teñida de un aire eléctrico, como si el destino se hubiese congregado en un solo lugar para presenciar el choque inevitable. La gala de beneficencia, organizada por mi ex esposo y Julia, se había convertido en el evento más esperado de la temporada. Políticos, empresarios y celebridades desfilaban con sonrisas impecables y trajes de diseñador. Yo también estaba allí, pero no como la mujer rota de años atrás. Había renacido, y mi regreso sería un espectáculo que ninguno de ellos olvidaría. Horas antes. Me miré en el espejo, ajustando el vestido de terciopelo negro que abrazaba cada curva con una precisión letal. Mi cabello, cuidadosamente recogido en un moño elegante, dejaba al descubierto un collar de diamantes que reflejaba las luces con un destello casi hipnótico. Mi maquillaje era impecable, resaltando mis ojos, que ahora tenían una frialdad que nunca antes había conocido. Ya no era una víctima, era una cazadora. Mientras aplicaba el último toque de perfume, mi teléfono vibró. Era un mensaje de uno de mis contactos infiltrados en la organización del evento. Ellos ya están allí. Todo está listo. Rompe el tablero. Sonreí para mí misma. Había esperado este momento durante años. En la gala. El salón era una obra maestra de opulencia. Los candelabros de cristal pendían del techo como constelaciones, iluminando mesas decoradas con rosas blancas y doradas. Una orquesta tocaba una melodía suave, creando un ambiente de sofisticación engañosa. Pero bajo esa capa de perfección, sentía la tensión. Yo no era la única que llevaba un arma invisible esta noche, mi presencia. Entré con pasos seguros, como si el mundo me perteneciera. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. Podía sentir las miradas siguiéndome, intentando descifrar quién era esta mujer que parecía tan fuera de lugar y, al mismo tiempo, tan imponente. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco de triunfo. Entonces los vi. Estaban en el centro del salón, rodeados de admiradores y socios que reían con entusiasmo forzado. Julia, radiante en un vestido rojo, era su color favorito o simplemente una burla constante, sostenía una copa de champán mientras fingía ser la anfitriona perfecta. Mi ex esposo, con su sonrisa de político en campaña, parecía más falso que nunca. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Vi cómo el reconocimiento se encendía en sus ojos, seguido de una mezcla de incredulidad y temor. Julia, en cambio, tardó un poco más en reaccionar, pero cuando lo hizo, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Decidí atacar primero. Caminé hacia ellos con una sonrisa serena, deteniéndome justo frente a su círculo de admiradores. «Oh vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí», dije, mi voz tan dulce como el veneno. El silencio cayó sobre el grupo. Mi ex esposo, aún impactado, logró articular. «¿Tú? ¿Eres tú?» «Claro que soy yo, querido. ¿No me reconoces?» Aunque entiendo que mi transformación puede ser desconcertante. Julia entrecerró los ojos, como si intentara analizar cada palabra que salía de mi boca. Su inseguridad era evidente, y eso me daba fuerza. «Y no sabía que habías regresado a la ciudad», dijo, esforzándose por sonar casual.
Oh, sí, he regresado. ¿Cómo podría perderme un evento tan importante? Después de todo, ustedes dos son tan inspiradores. Mi sarcasmo no pasó desapercibido, y vi cómo la incomodidad crecía entre ellos. Pero esto era solo el inicio. El primer golpe. Esperé a que Julia se alejara unos metros para saludar a alguien. Aproveché ese momento para acercarme más a mi ex esposo, inclinándome lo suficiente como para que nadie más escuchara. Sabes, nunca me imaginé que pudieras caer tan bajo. Pero tranquilo, no te juzgo. Al final, los traidores solo encuentran compañía en otros traidores. Sus ojos se estrecharon, y por un instante vi el hombre que había sido, arrogante, controlador. Pero esta vez, yo tenía el control. No sé qué pretendes, pero te sugiero que tengas cuidado. No tienes idea de con quién estás jugando, dijo en un susurro, intentando mantener su compostura. Me alejé con una sonrisa, pero antes de irme, le lancé una última bala. Oh, querido, no estoy jugando. Estoy ganando. La humillación de Julia. Más tarde, mientras Julia daba un discurso efusivo sobre el éxito y el poder del amor, qué ironía, recibí un mensaje de mi equipo. Habían activado la primera parte de mi plan. En la pantalla gigante detrás de ella, donde proyectaban imágenes de beneficencias anteriores, apareció de repente algo inesperado, un correo electrónico. Era una conversación privada entre Julia y otro hombre, uno de los inversores clave de la empresa. Los detalles eran suficientes para insinuar una relación íntima y poco profesional. La sala estalló en murmullos. Julia se giró hacia la pantalla, su rostro pasando de la sorpresa al horror. Mi ex esposo, sentado en la primera fila, se puso de pie de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la discordia estaba plantada. El caos. Mientras Julia intentaba controlar la situación y mi ex esposo discutía en voz baja con otros socios, aproveché para deslizarme fuera del salón. Afuera, el aire fresco de la noche me recibió como un aliado silencioso. Me apoyé contra una columna, tomando un respiro profundo. Había sido solo el primer movimiento, pero el tablero ya comenzaba a inclinarse a mi favor. Sabía que esto era solo el inicio de su caída, y la adrenalina corría por mis venas como un torrente imparable. Mientras el ruido del escándalo crecía dentro del salón, no pude evitar sonreír. El pasado podía haberme destrozado, pero ahora era yo quien tenía las piezas del juego en mis manos. El pasado golpea de vuelta. La mañana después de la gala fue como despertar después de una tormenta. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Notificaciones, mensajes y correos llenaban la pantalla, cada uno más jugoso que el anterior. Las redes sociales eran un hervidero de rumores y teorías sobre lo que había sucedido la noche anterior. El video del correo proyectado detrás de Julia se había viralizado en cuestión de horas, convirtiéndolos en el blanco de especulaciones y escándalos. Era justo lo que quería. Pero sabía que esta victoria no sería suficiente. Si algo había aprendido durante mi tiempo de preparación, era que un enemigo herido es un enemigo peligroso. Y mi ex esposo y Julia eran expertos en defender su imagen, aunque eso significara aplastar a quienes se interponían en su camino. Un golpe inesperado. Me encontraba en mi ático, observando las noticias desde una pantalla gigante mientras disfrutaba de una taza de café. Mi asistente, un hombre joven y eficiente que había jurado lealtad a mi causa, entró apresuradamente. «Tenemos un problema», dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa frente a mí. La abrí, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Era un conjunto de documentos que detallaban una investigación privada sobre mí, mi pasado, mis movimientos recientes, y, lo más preocupante, pruebas que sugerían que había estado detrás del escándalo de la gala. «¿Cómo lo consiguieron?», pregunté, mi voz más fría de lo que esperaba. Julia tiene un equipo de investigadores privados trabajando día y noche. Parece que no están dispuestos a dejar esto en el aire. Cerré la carpeta con un chasquido y me levanté, caminando hacia la ventana. El horizonte de la ciudad, con sus rascacielos que parecían tocar el cielo, me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No podía permitirme flaquear. Que intensifiquen la seguridad de mis movimientos.
Quiero saber cada paso que ellos den antes de que lo den. Y prepara un contraataque, ordené, mi voz llena de determinación. Una confrontación inesperada. Esa tarde, mientras revisaba los próximos pasos de mi plan, recibí una invitación que no esperaba. Era de mi ex esposo. Una nota simple y directa: hablemos. Restaurante Il Verdi, 8 de la noche. Sabía que era una trampa, pero también sabía que no podía rechazarla. Si él quería enfrentarse cara a cara, entonces que así fuera. Llegué al restaurante puntualmente, vistiendo un conjunto elegante que irradiaba poder y confianza. El lugar estaba casi vacío, reservado exclusivamente para nosotros. Él estaba sentado en una mesa en el centro, con una copa de vino en la mano. Cuando me vio entrar, su sonrisa era más un gesto desafiante que amigable. «Llegaste», dijo, levantándose para ofrecerme una silla. «Y no suelo rechazar invitaciones interesantes», respondí, sentándome sin perder la compostura. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre nosotros era denso, lleno de resentimiento y emociones no resueltas. Finalmente, él rompió el hielo. «¿Qué pretendes con todo esto?», y preguntó, su voz tensa. «La gala, el escándalo. No tienes idea de lo que estás provocando». Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada con firmeza. «Oh, pero sí sé. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Es lo que tú me enseñaste, jugar para ganar, sin importar a quien destruyas en el camino». Sus ojos se entrecerraron, y por un momento vi destellos del hombre que solía amar. Pero ese hombre ya no existía, lo había reemplazado a alguien más oscuro, más despiadado. «Ner es buena, lo admito. Pero te estás metiendo en un juego que no puedes controlar. Julia y yo no somos fáciles de derribar». Sonreí con frialdad. «¿O Julia y tú?», repetí, con un tono burlón. «Hablas de ella como si fuera tu aliada, pero dime, ¿puedes confiar realmente en ella?». «Porque te aseguro que no». Su mandíbula se tensó, y su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Había plantado la semilla de la duda, y ahora solo quedaba esperar a que germinara. El pasado regresa. Mientras regresaba a casa después de la reunión, recibí un mensaje anónimo. Contenía una fotografía que me hizo detenerme en seco. Era una imagen de mí, años atrás, en un momento de vulnerabilidad que había intentado borrar de mi memoria. La nota que acompañaba la foto decía: «No eres intocable. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte». El aire se volvió pesado, y mi pecho se llenó de ira. Sabía que esto no era solo un mensaje, era una advertencia. Pero también era un desafío, uno que estaba más que lista para aceptar. El golpe maestro. Esa noche, mientras la ciudad dormía, mi equipo y yo comenzamos a trabajar en el siguiente movimiento. Si ellos querían desenterrar mi pasado, entonces yo desenterraría el de ellos. Conocía todos sus secretos, todas sus debilidades. Había dedicado años a estudiar cada uno de sus movimientos, y ahora era el momento de usar esa información. Mi asistente se acercó con un sobresellado. «Aquí está todo lo que pediste sobre Julia», dijo, entregándomelo. Lo abrí y sonreí al ver los detalles. Había cosas en su pasado que ni siquiera mi ex esposo conocía. Sería el golpe perfecto para debilitarlos desde adentro. El primer enfrentamiento público. 2 días después, durante una conferencia de prensa donde Julia planeaba limpiar su nombre y el de la empresa, lancé mi ataque. Mientras ella hablaba, una serie de documentos comenzaron a circular en las redes sociales, exponiendo su implicación en un caso de fraude financiero de años atrás. Los periodistas, previamente apaciguados, comenzaron a lanzarle preguntas incisivas. Julia intentó mantener la compostura, pero su fachada comenzó a desmoronarse. Mi ex esposo, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Era evidente que no sabía nada de esto. Desde mi ático, observé todo en tiempo real, con una copa de vino en la mano. El tablero estaba a mi favor, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba. El pasado golpea de vuelta, pero yo estaba preparada para cada embestida. La adrenalina corría por mis venas, y el juego apenas comenzaba. El juego de poder.
La guerra había comenzado oficialmente. Cada movimiento, cada palabra, cada acción tenía un propósito calculado. Sabía que con el ataque público a Julia había encendido una mecha peligrosa. Pero no había vuelta atrás. El tablero estaba colocado, y yo controlaba la mayoría de las piezas. El amanecer de una estrategia. La mañana siguiente al escándalo de Julia, me desperté con una calma engañosa. A mi alrededor, los ecos de la noche anterior resonaban. Las redes sociales ardían con titulares sobre la conferencia de prensa que terminó en desastre. Julia había intentado desviar la atención, pero los periodistas, como tiburones oliendo sangre, no la dejaron escapar. Mientras tomaba un sorbo de café, mi asistente irrumpió en la sala. Recibimos una respuesta. Su voz estaba cargada de nerviosismo. ¿Quién? Pregunté, sin apartar la mirada del horizonte. De ellos. Julia y tu exesposo no están tomando esto con calma. Se han reunido con sus abogados y sus contactos en los medios. Planean un contraataque. Sonreí con calma, apoyando la taza sobre la mesa. Perfecto. Que comiencen el fuego. No saben que los estoy llevando exactamente a donde quiero. El primer movimiento enemigo. El contraataque no tardó en llegar. Apenas unas horas después, los medios comenzaron a recibir filtraciones sobre mi pasado. Una serie de rumores, mezclados con verdades cuidadosamente distorsionadas, comenzaron a circular. Hablaban de mis días oscuros tras el divorcio, insinuaciones sobre relaciones con hombres poderosos, y acusaciones de haber llegado a mi posición actual utilizando medios cuestionables. Era un intento burdo de desacreditarme, pero efectivo. Los titulares sensacionalistas no tardaron en viralizarse. La reina del escándalo, la oscura historia de la mujer detrás del escándalo de Julia. Mi equipo trabajaba frenéticamente para contener los daños, pero sabía que este era solo el comienzo. Y mientras ellos intentaban atacar mi reputación, yo preparaba un golpe que les haría tambalearse. Un encuentro inesperado. Esa noche, recibí una llamada anónima. Una voz masculina, grave y directa, habló al otro lado de la línea. Sé lo que estás haciendo, y quiero ayudarte. Fruncí el ceño. No confiaba en nadie, especialmente en extraños que llamaban sin presentarse. ¿Quién eres y qué quieres? Pregunté con frialdad. Alguien que también quiere verlos caer. Tengo información que te interesa. Julia y tu exesposo no son los únicos con secretos sucios. Por un instante dudé, pero mi instinto me decía que esta podía ser una oportunidad. Acordamos encontrarnos en un café discreto al día siguiente. El intercambio de secretos. El hombre resultó ser un antiguo socio de mi exesposo, alguien a quien habían traicionado en un negocio años atrás. Me entregó una carpeta llena de documentos, mensajes de texto y registros financieros que exponían una red de corrupción encabezada por Julia y mi exesposo. Mientras hojeaba la carpeta, mi corazón se aceleró. Esto era dinamita pura. No solo podía arruinarlos financieramente, sino también destruir la imagen impecable que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Por qué haces esto? Le pregunté, levantando la vista hacia él. Porque algunos de nosotros no olvidamos, respondió, su voz cargada de resentimiento. Nos estrechamos la mano, y en ese momento supe que tenía la bala perfecta para disparar en el momento adecuado. El ataque en público. 2 días después, Julia y mi exesposo organizaron un evento para limpiar su imagen y desviar la atención del escándalo financiero. Invitaron a periodistas y figuras importantes, asegurando que darían declaraciones transparentes y aclararían todo. Yo estaba entre el público, disfrazada con gafas oscuras y un vestido discreto. Desde mi asiento, observaba cada movimiento, cada palabra, esperando el momento exacto para lanzar mi próximo ataque. En medio del discurso de Julia, que intentaba victimizarse, mi equipo activó la siguiente fase del plan. En las pantallas gigantes que rodeaban el salón, comenzaron a proyectarse documentos incriminatorios, transferencias bancarias ilícitas, contratos falsificados y pruebas de cómo habían manipulado a sus socios. El silencio en la sala era sepulcral. Julia, parada en el escenario, quedó congelada. Mi exesposo, sentado en primera fila,
Se levantó de un salto, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas como balas, y los flashes de las cámaras iluminaban sus rostros desencajados. Mientras tanto, yo salía del salón, dejando atrás un caos que solo podía describirse como el inicio de su caída definitiva. El golpe a mi puerta. Esa noche, mientras celebraba con una copa de vino, mi teléfono sonó. Contesté, y al otro lado de la línea, una voz familiar habló con un tono frío. Y crees que esto ha terminado, pero apenas comienza. Nos subestimaste, y te aseguro que lo lamentarás. Era mi ex esposo. No pude evitar reír. Oh, querido, ¿es una amenaza? Porque si lo es, tendrás que hacerlo mejor. Colgué, pero sabía que sus palabras no eran vacías. Julia y él aún tenían aliados poderosos, y estaban desesperados. Eso los hacía peligrosos. La traición interna. Al día siguiente, descubrí que alguien de mi propio equipo había filtrado información sobre mis próximos movimientos. Era un golpe inesperado, pero no suficiente para detenerme. Convocamos una reunión de emergencia y reforzamos las medidas de seguridad. Sabía que esto se estaba convirtiendo en un juego de resistencia, y estaba dispuesta a llegar hasta el final. El fin de una era. El capítulo culmina con un enfrentamiento directo entre los tres. Julia y mi ex esposo intentan tenderme una trampa legal, pero subestiman mi habilidad para anticiparme. Con el respaldo de mis aliados y las pruebas que he acumulado, lanzo el golpe final en un tribunal lleno de cámaras y espectadores. El veredicto, su caída pública y legal es inevitable. Pero el sabor de la victoria está teñido de adrenalina y un hambre insaciable de justicia. El juego de poder no ha terminado, y yo estoy preparada para lo que venga. El desenmascaramiento. El aire estaba cargado de tensión, como un silencio antes de una tormenta. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo destrozaría las máscaras cuidadosamente construidas por Julia y mi ex esposo, sino que también marcaría un antes y un después en esta guerra personal. Todo lo que había planeado, cada movimiento calculado, culminaría aquí. Y no iba a detenerme hasta que el mundo conociera la verdad. El preludio del caos. La noche antes del gran evento, mi equipo trabajaba sin descanso. Pantallas llenas de datos parpadeaban en la sala de operaciones, mientras analizábamos los últimos detalles del plan. Había reservado un espacio exclusivo en uno de los salones más prestigiosos de la ciudad bajo el pretexto de una reunión filantrópica. Mi verdadero objetivo era reunir a la élite, los periodistas más influyentes y a mis enemigos en un solo lugar. El desenmascaramiento iba a ser más que un evento, sería una ejecución pública. «O todo está listo, señorita», dijo mi asistente, entrando con una carpeta bajo el brazo. «Los documentos están preparados, y nuestros aliados en los medios han confirmado su asistencia». Tomé la carpeta y la abrí, revisando una vez más las pruebas que había recolectado. Correo tras correo, documento tras documento, cada uno era un clavo más en el ataúd de Julia y mi ex esposo. Cerré la carpeta con un chasquido y me levanté. «Perfecto. Que nadie se relaje. Mañana será el día que cambie todo». El inicio del espectáculo. El salón estaba decorado con un lujo discreto pero imponente. Candelabros brillaban en lo alto, mientras las mesas estaban vestidas con manteles blancos impecables. Las copas de champán pasaban de mano en mano mientras los invitados murmuraban sobre el motivo real de la reunión. Julia y mi ex esposo llegaron juntos, como siempre, luciendo impecables y confiados. Aparentemente habían decidido que la mejor defensa era aparentar que no tenían nada que ocultar. Sus sonrisas eran tan falsas como las excusas que daban para limpiar su imagen. Yo los observaba desde un rincón, vestida con un conjunto negro que irradiaba poder. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi la chispa de odio en sus miradas. Sonreí para mí misma. No tenían idea de lo que les esperaba. La primera grieta. El evento comenzó con discursos sobre filantropía y responsabilidad social, un tema irónico considerando las personas que estaban en la sala. Mi turno llegó, y subí al escenario con una carpeta en la mano. El micrófono amplificó mi voz mientras el público se volvía hacia mí. Queridos invitados, esta noche no se trata solo de filantropía. Se trata de la verdad.
Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en la sala. Durante demasiado tiempo, hemos permitido que las mentiras y las traiciones se escondan detrás de fachadas perfectas. Hoy, eso termina. La tensión en el salón era palpable. Julia y mi ex esposo intercambiaron miradas rápidas, comenzando a darse cuenta de que algo iba mal. Abrí la carpeta y sostuve el primer documento. Aquí tenemos pruebas de contratos falsificados por Julia Mendoza y su socio, mi ex esposo, Alejandro Velasco. Hice un gesto hacia ellos, y las cámaras se volvieron hacia sus rostros pálidos. El golpe letal. En las pantallas gigantes, comenzaron a proyectarse correos electrónicos entre Julia y Alejandro, discutiendo cómo desviaron fondos de proyectos benéficos para sus cuentas personales. Las pruebas eran irrefutables: transferencias bancarias, mensajes de texto y grabaciones de llamadas que mi equipo había obtenido tras meses de trabajo encubierto. Pero esto no es todo. Mi voz se endureció. Aquí tenemos evidencia de cómo usaron a empleados como chivos expiatorios para cubrir sus crímenes. Personas que perdieron sus trabajos y sus vidas debido a su codicia. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Julia se levantó de su asiento, intentando recuperar el control. «Esto es un montaje», y gritó, con el rostro enrojecido. «Nada de esto es cierto». La miré fijamente, con una calma que contrastaba con su desesperación. «Si es un montaje, ¿por qué estas pruebas coinciden con los registros públicos?», repliqué, dejando caer sobre el atril una copia certificada de los documentos legales que confirmaban todo. El colapso público. Julia intentó salir del salón, pero los periodistas la rodearon como un enjambre de abejas. Alejandro, por su parte, se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Sus aliados en la sala comenzaron a distanciarse de ellos, conscientes de que respaldarlos significaría su propia caída. «Esto no ha terminado», gruñó Alejandro, acercándose a mí con los ojos llenos de ira. Lo miré, con una sonrisa fría. «Oh, sí ha terminado. Este es solo el principio de tu fin». El desenlace. Esa noche, las redes sociales explotaron. El hashtag desenmascarado se volvió tendencia mundial. Los videos del evento, las pruebas y las reacciones de Julia y Alejandro se compartieron millones de veces. Mientras tanto, yo me retiré a mi ático, observando el caos desde la distancia. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero esta victoria era mía. Ellos habían construido sus imperios sobre mentiras, y yo los había reducido a cenizas. El próximo paso. El capítulo culmina con una llamada inesperada. Un hombre misterioso, cuyo nombre aún no conozco, me ofrece información que podría cambiar el rumbo de todo. Parece que el enemigo de mis enemigos también tiene su propia agenda, y yo estaba dispuesta a escuchar. La venganza perfecta. El aire estaba cargado de electricidad, una energía oscura y vibrante que presagiaba el clímax de esta guerra. Julia y Alejandro ya no eran los titanes que se paseaban por los círculos sociales con arrogancia. El escándalo había erosionado su imagen, pero aún no estaban destruidos por completo. Sabía que aún les quedaban aliados en las sombras, protegiendo los últimos vestigios de su poder. Pero también sabía que su desesperación los hacía vulnerables. Mi momento había llegado. Era hora de ejecutar la jugada final, la venganza perfecta que destruiría todo lo que habían construido y que, a su vez, me liberaría de los últimos vestigios de la mujer que una vez fui. La creación de la trampa. El plan era arriesgado, pero estaba diseñado para ser infalible. Sabía que Julia y Alejandro intentarían contraatacar, y yo debía darles el incentivo perfecto para cometer un error fatal. Fingí un paso en falso, filtrando información falsa sobre un supuesto acuerdo que había hecho con un importante inversor internacional. Era un cebo irresistible. Si mordían el anzuelo, quedarían expuestos en una trampa que no podrían evitar. Para asegurarme de que lo hicieran, contraté a un actor para que interpretara al supuesto inversor. Organizamos una reunión privada, pero discretamente aseguramos que llegara a oídos de Julia y Alejandro. La chispa estaba encendida. Sabía que su codicia y desesperación los empujarían a intentar sabotearme, y eso sería su perdición. El encuentro inesperado. Mientras tanto, recibí una visita sorpresa.
El hombre que me había contactado días antes, el mismo que prometió información valiosa, llegó a mi oficina. Alto, con una presencia intimidante y un aura de misterio, se presentó como Gabriel, un antiguo asociado de Alejandro. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, estudiando cada uno de sus gestos. Porque ellos también me traicionaron, respondió con frialdad. Sé que no confías en mí, y no espero que lo hagas. Pero tengo algo que necesitas. Colocó un sobre mi escritorio. Dentro, encontré fotografías y documentos que revelaban una red aún más extensa de corrupción en la que estaban implicados Julia y Alejandro, así como varios de sus aliados más cercanos. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, levantando la vista. «O justicia. Y un asiento en la mesa cuando todo esto termine». Gabriel era peligroso, pero útil. Decidí aceptar su ayuda, aunque sabía que tendría que mantenerlo bajo estricta vigilancia. La caída comienza. Tal como había previsto, Julia y Alejandro mordieron el anzuelo. A través de intermediarios, intentaron sabotear mi supuesto acuerdo con el inversor falso. Organizaron una reunión clandestina con la intención de sobornarlo y manipularlo para que se volviera en mi contra. Lo que no sabían era que la sala estaba llena de micrófonos y cámaras ocultas. El día de la reunión, me aseguré de que todo estuviera en marcha. Observé en tiempo real desde una sala oculta mientras Julia y Alejandro hablaban con el inversor, prometiéndole contratos millonarios a cambio de que difundiera información falsa sobre mí. Sus rostros reflejaban la desesperación de quienes sienten que el suelo se desmorona bajo sus pies. «No podemos permitir que esa mujer siga arruinándonos», dijo Julia, con el rostro desencajado. «Haremos lo que sea necesario para detenerla». Sus palabras, cargadas de odio y veneno, fueron la confirmación de que el plan había funcionado. El golpe final. Con las grabaciones en mi poder, convoqué una conferencia de prensa. Esta vez, no necesitaba discursos elaborados ni explicaciones extensas. Dejé que las pruebas hablaran por sí solas. Las imágenes de Julia y Alejandro conspirando para sabotearme se proyectaron en una pantalla gigante frente a una multitud de periodistas. Cada palabra, cada gesto, cada promesa corrupta quedó expuesta ante los ojos del mundo. El escándalo fue instantáneo. Las redes sociales estallaron, y los titulares no se hicieron esperar. El fin de un imperio, Julia Mendoza y Alejandro Velasco expuestos por corrupción y conspiración. Julia intentó salir de la sala, pero los periodistas la rodearon como buitres hambrientos. Alejandro, en un último intento de defenderse, tomó el micrófono y gritó: «Que esto es una trampa. Que ella lo planeó todo». Sonreí desde mi lugar en el fondo de la sala. Su desesperación era música para mis oídos. «¿Una trampa?», dije, levantándome para hablar. «Quizás. Pero ustedes fueron quienes se lanzaron de cabeza. Nadie los obligó a hacerlo. Esto, señoras y señores, es simplemente justicia. El caos total». Esa noche, la policía llegó a las residencias de Julia y Alejandro con órdenes de arresto. Las pruebas que había entregado no solo los condenaban públicamente, sino también legalmente. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades confiscadas, y sus nombres, que alguna vez significaron poder, ahora eran sinónimo de vergüenza. Desde mi oficina, observé todo a través de las noticias. Sentí una mezcla de emociones, satisfacción, alivio y una pizca de vacío. Había ganado, pero sabía que esta victoria no era el final. El cierre de un capítulo. Gabriel volvió a aparecer poco después del escándalo. Esta vez, su tono era más directo. «Hiciste lo que nadie más pudo. Ahora, es hora de que cumplas tu parte del trato». Lo miré con cuidado. Sabía que trabajar con alguien como él implicaba riesgos, pero también sabía que mi camino no terminaba aquí. «Lo haré. Pero bajo mis términos». El capítulo termina con la imagen de Julia y Alejandro siendo llevados por la policía, mientras yo, desde las alturas de mi ático, observaba cómo mi venganza se convertía en la caída de un imperio. El renacer definitivo. El amanecer trajo consigo un extraño silencio, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento tras el huracán que había desatado. Julia y Alejandro,
dos nombres que alguna vez resonaron con poder y arrogancia, ahora eran sinónimo de ruina. Sus rostros aparecían en cada pantalla, en cada periódico, como los símbolos del colapso absoluto. Y mientras ellos descendían al abismo, yo emergía de las sombras como el ave fénix que siempre había sabido que era. Pero la victoria no era suficiente. No después de todo lo que me habían arrebatado. Era hora de mi renacer definitivo, de reclamar no solo lo que me habían quitado, sino de construir un legado que nadie pudiera derribar. El vacío tras la tormenta. Los días posteriores al escándalo estuvieron llenos de caos y movimiento. Mi equipo celebraba los resultados, y las ofertas de alianzas y proyectos llegaban de todas partes. Pero mientras todos festejaban, yo sentía una calma inquietante en mi interior. Había ganado, sí, pero la guerra me había cambiado. No era la misma mujer que había sido cuando todo comenzó. Las heridas que había soportado, los sacrificios que había hecho, me habían transformado en alguien más fuerte, más despiadada, pero también más solitaria. Una noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza de mi ático, recibí una llamada de Gabriel. «Es hora de hablar», dijo, con su voz grave y directa. Sabía que esto llegaría. Gabriel había sido una pieza clave en mi plan, pero su ayuda no había sido gratuita. Había un precio por pagar, y él estaba aquí para cobrárselo. El acuerdo con la oscuridad. Nos encontramos en un bar exclusivo, un lugar donde las luces tenues y las sombras parecían ocultar secretos en cada rincón. Gabriel estaba sentado en una mesa en el fondo, con una expresión seria y una bebida en la mano. Me acerqué, sintiendo su mirada fija en mí, como un depredador observando a su presa. «¿Y qué quieres, Gabriel?», pregunté, sin rodeos. Él sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Quiero lo que me prometiste, un asiento en la mesa. Pero también quiero más». Levanté una ceja, desconfiada. «Define más». Gabriel inclinó la cabeza, evaluándome. «Tienes el poder ahora, pero el poder es efímero si no se solidifica. Yo puedo ayudarte a construir algo eterno. Pero necesito ser parte de ello. Tú y yo juntos podríamos controlar esta ciudad como nadie más lo ha hecho». Era una propuesta tentadora, pero peligrosa. Gabriel no era un hombre en quien se pudiera confiar fácilmente. Sin embargo, sabía que rechazarlo también tenía sus riesgos. «Lo pensaré», respondí, levantándome para irme. Pero Gabriel me detuvo con una última frase. «Solo recuerda, a veces el mayor enemigo no es quien está frente a ti, sino quien está en tu espejo». Sus palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba. ¿Había llegado tan lejos solo para convertirme en lo que más odiaba? El ascenso final. Decidí que era hora de tomar el control completo de mi vida y mi destino. Había pasado demasiado tiempo reaccionando a los ataques de otros. Ahora, yo sería quien marcara el ritmo. Comencé a consolidar mi poder, adquiriendo empresas, ganando aliados estratégicos y asegurándome de que mi nombre no solo fuera temido, sino también respetado. Mientras tanto, Julia y Alejandro enfrentaban las consecuencias de sus actos. Sus antiguos aliados los habían abandonado, y los juicios en su contra avanzaban rápidamente. La última vez que vi a Julia fue en una fotografía en las noticias, con el rostro cansado y los ojos apagados. Alejandro, por su parte, intentaba desesperadamente defenderse, pero cada movimiento solo lo hundía más. La justicia finalmente estaba haciendo su trabajo, pero yo sabía que el verdadero castigo era la caída misma. Ver todo lo que habían construido derrumbarse mientras yo ascendía era la mayor retribución. El renacer de una nueva identidad. Decidí organizar un evento, un símbolo de mi renacimiento. El lugar elegido fue un edificio emblemático que acababa de adquirir, un rascacielos que ahora llevaba mi nombre. La noche del evento, todo el mundo asistió, empresarios, políticos, artistas, todos querían ser parte del momento en que una nueva figura de poder emergía. Subí al escenario con un vestido rojo intenso, un color que simbolizaba no solo mi victoria, sino también mi fuego interno. Las luces se enfocaron en mí mientras tomaba el micrófono. Hace años, me quitaron todo. Me humillaron, me traicionaron y trataron de enterrarme. Pero lo que no sabían era que yo no soy alguien que se deje enterrar.
soy alguien que renace de las cenizas. Y hoy, estoy aquí para demostrarles que la victoria no es solo para quienes tienen el poder, sino para quienes tienen el coraje de luchar. El público estalló en aplausos, pero mi atención estaba en una figura al fondo de la sala. Era Gabriel, observándome con una leve sonrisa. No sabía si era un aliado o un enemigo, pero sí sabía que nuestro juego apenas comenzaba. El legado eterno. Esa noche, mientras la ciudad brillaba bajo mis pies, me di cuenta de que mi renacer no era solo personal. Era un mensaje para todos los que habían sufrido, para todos los que habían sido derribados y traicionados. Mi historia, llena de odio, venganza, pasión y triunfo, se había convertido en algo más grande. Había comenzado como una mujer destruida, pero ahora era un símbolo. Y aunque sabía que mi camino no sería fácil, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque ya no era solo la mujer que perdió todo. Ahora era la mujer que lo recuperó y mucho más. La historia de mi ex y su nueva esposa no esperaban verme regresar. Es más que un relato de venganza, es una exploración visceral y emocional de lo que significa perder, transformarse y regresar con una fuerza que desafía las expectativas. A través de esta narrativa, se tocan aspectos universales de la condición humana, la traición, el rencor, la superación personal y el complejo deseo de justicia. Más allá de su trama cargada de adrenalina, nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que moldean nuestras decisiones y lo que realmente significa vencer. La traición como punto de quiebre. El inicio de la historia nos lleva al momento más vulnerable de la protagonista, el abandono y la humillación pública. Este escenario, aunque extremo, resuena con muchos de nosotros. La traición, especialmente cuando proviene de alguien en quien confiamos profundamente, no solo rompe relaciones, sino que también quiebra la percepción de nuestra valía y nuestra capacidad de confiar. El esposo, al reemplazar a la protagonista con otra persona, representa no solo un abandono físico, sino también simbólico. Le transmite un mensaje implícito: no eres suficiente. Este golpe es devastador, porque ataca la identidad y la autoestima. Sin embargo, la historia plantea una pregunta crucial: ¿qué hacemos con ese dolor? Para la protagonista, el sufrimiento se convierte en un catalizador, un fuego que impulsa su transformación. En lugar de sucumbir, decide utilizar ese rechazo como un trampolín hacia su renacimiento. El rencor como motor, pero también como carga. El rencor y la ira son emociones dominantes en esta narrativa. Durante gran parte de la historia, estas emociones impulsan a la protagonista a reconstruirse y a planificar su regreso. El rencor tiene una capacidad única para darnos energía cuando todo parece perdido. Nos obliga a mirar hacia adelante, a enfocarnos en un objetivo y a canalizar nuestras fuerzas hacia algo concreto. Sin embargo, este motor emocional no está exento de riesgos. La historia también nos muestra cómo el rencor puede consumirnos si no se maneja con cuidado. Aunque la protagonista logra transformarlo en acción positiva, hay momentos en los que su deseo de venganza amenaza con definir quién es. Este dilema es profundamente humano. ¿Cómo podemos buscar justicia sin permitir que el odio nos controle? La protagonista navega esta línea delgada, aprendiendo que la verdadera fortaleza no radica solo en vengarse, sino en superar el dolor sin perderse en él. La transformación como acto de poder. Uno de los temas más inspiradores de la historia es la transformación personal de la protagonista. Pasar de ser una víctima a ser una figura de poder y éxito no es solo un cambio externo, es un proceso interno profundo. Este camino de transformación implica enfrentar los propios miedos, sanar las heridas del pasado y reconstruir una identidad nueva. La protagonista no solo cambia su apariencia o su estatus social, cambia la forma en que se percibe a sí misma. Este es un recordatorio de que el poder más grande que tenemos no es el de controlar a los demás, sino el de transformar nuestra propia narrativa. La protagonista deja de ser definida por lo que le hicieron y comienza a definirse por lo que construye. El encuentro con el pasado, confrontación y catarsis. El regreso de la protagonista y su enfrentamiento con su exesposo y su nueva esposa es un clímax cargado de emociones. Este momento simboliza algo más profundo que la venganza, es una reclamación de su poder. Al enfrentarlos, no solo busca humillarlos como ellos lo hicieron con ella, busca cerrar un capítulo de su vida. Sin embargo, esta confrontación también plantea una pregunta crucial: ¿qué ganamos realmente al derrotar a quienes nos hicieron daño?
En este punto, la protagonista se da cuenta de que su verdadero triunfo no radica en la caída de su exesposo y su nueva esposa, sino en su propia elevación. Este momento es una catarsis, un acto liberador que le permite finalmente soltar el peso del pasado y enfocarse en su futuro. La venganza versus la justicia. La línea entre venganza y justicia es una de las más interesantes en esta historia. Mientras que la protagonista inicia su camino con un deseo ardiente de venganza, al final trasciende esa motivación. La venganza es reactiva, busca devolver el daño. La justicia, por otro lado, es proactiva, busca restaurar el equilibrio. La protagonista, al elegir enfocarse en su crecimiento y éxito personal, demuestra que la mejor venganza es vivir bien. En lugar de dejar que el odio la defina, usa su experiencia para fortalecerse y crear una vida que nadie pueda derribar. Esto es un recordatorio poderoso de que el verdadero triunfo no es destruir a nuestros enemigos, sino construir algo que ellos nunca podrán alcanzar. El renacer como un acto de creación. El renacer de la protagonista no es un simple regreso a lo que era antes, es una creación completamente nueva. Ella no busca recuperar su vida pasada, busca algo mejor. Este proceso de creación es un testimonio del poder humano para superar incluso las circunstancias más difíciles. El simbolismo del ave fénix, que renace de sus propias cenizas, es evidente en la historia. La protagonista no solo sobrevive, prospera. Se convierte en una fuerza imparable, una inspiración para quienes han sido traicionados o subestimados. Su historia nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos el poder de levantarnos y brillar con más fuerza que nunca. Lecciones universales. La historia de mi ex y su nueva esposa no esperaban verme regresar resuena porque aborda temas que todos hemos enfrentado en algún nivel. Nos enseña que 1. El dolor puede transformarse en fuerza. Las experiencias más difíciles pueden ser el inicio de nuestras mayores transformaciones. 2. El rencor tiene su lugar, pero no debe definirnos. Podemos usar nuestras emociones negativas como un impulso, pero debemos liberarnos de ellas para avanzar realmente. 3. El poder de la narrativa personal. Tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia, de elegir cómo queremos ser definidos. 4. La victoria más dulce es la superación personal. No se trata solo de derrotar a quienes nos dañaron, sino de construir una vida que sea prueba de nuestra resiliencia. Conclusión. Mi ex y su nueva esposa no esperaban verme regresar es una historia de lucha, caída y resurgimiento. Nos lleva a través de una montaña rusa emocional que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Al final, no es solo una historia de venganza, es una historia de empoderamiento, de cómo incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz dentro de nosotros para renacer y brillar con más intensidad que nunca. Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué impulsa a la protagonista a transformarse tras su humillación? La traición de Alejandro, su exesposo, y la humillación pública que sufrió al ser reemplazada por Julia son los catalizadores que despiertan en la protagonista un profundo deseo de venganza y redención. Más allá del rencor, su motivación principal es demostrar que puede superar el dolor y construir una vida exitosa y poderosa por sí misma. 2. ¿Cuál es el papel de Gabriel en la trama? Gabriel es un personaje ambiguo y estratégico. Inicialmente se presenta como un aliado en el ascenso de la protagonista, ofreciéndole conexiones y apoyo para expandir su imperio. Sin embargo, sus intenciones no son completamente desinteresadas, lo que añade una capa de tensión emocional y de intriga a su relación con la protagonista. 3. ¿Cómo enfrenta la protagonista a Alejandro y Julia tras su regreso? La protagonista regresa con éxito y poder, sorprendiendo a Alejandro y Julia en un evento social donde ellos esperaban ser los protagonistas. En lugar de confrontarlos directamente con agresividad, la protagonista utiliza su posición y carisma para exponer sus hipocresías de manera sutil pero devastadora, dejando a ambos en una posición de vulnerabilidad frente a la élite social que antes la despreciaba. 4. ¿Qué lecciones aprende la protagonista durante su transformación? A lo largo de su viaje, la protagonista aprende que el éxito no se mide solo por la venganza, sino por la capacidad de superar el dolor y construir algo valioso. También comprende que el rencor puede ser un motor temporal, pero no debe definir su vida, y que su verdadero triunfo es la libertad de ser quien desea, sin ser atada por el pasado. 5. ¿Cuál es el mensaje final de la historia?
El mensaje final de la historia es que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la fuerza para transformarse. La verdadera victoria no radica en destruir a quienes nos lastiman, sino en resurgir más fuertes, construir un legado propio y reclamar el poder sobre nuestra narrativa personal. La protagonista no solo vence a sus enemigos, sino que se eleva por encima de ellos, demostrando que el mejor acto de venganza es el éxito. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.